Un cordial saludo, estimados estudiantes. Este video lo he desarrollado para desarrollar la siguiente idea. Vamos a hacer un análisis de la fuerza y las velocidades en los movimientos de caída libre, movimiento semiparabólico y movimiento parabólico. Para esto voy a desarrollar cuatro partes del video. En la primera parte del video vamos a familiarizarnos con el simulador que se va a utilizar. Todo esto, todo lo anterior, ese análisis de fuerzas y de velocidades lo voy a desarrollar tomando como ayuda metodológica y ayuda didáctica un simulador. Un simulador son simuladores PET, se escriben así, PHET, es una página en línea que permite hacer simulaciones de fenómenos, de experimentos de diferentes áreas, de la física, de la biología, de la química. Lo pueden tener presente para que ustedes exploren esa herramienta virtual que nos ofrece la web. En el segundo momento ya vamos a analizar con el simulador la caída libre y después sacamos conclusiones. En el tercer momento vamos a hacer un análisis del movimiento semiparabólico con el simulador y sacamos conclusiones, y finalizamos con el movimiento parabólico nuevamente con el simulador y sacamos conclusiones. Entonces iniciemos con la primera parte, que es familiarizarnos con el simulador que se va a utilizar. Bien, esta es la ventana que se abre del simulador. Vamos a directamente ya al simulador. El simulador es este. El simulador tiene varias herramientas. Como vamos a iniciar con el tema de caída libre, vamos a hacer disparos con este cañón, verificando que el ángulo que esté sea de 90 grados. ¿Listo? ¿Qué herramientas nos ofrece ese simulador? Podemos cambiar el ángulo de disparo, miren, pero para la caída libre, que es el primer tema que vamos a abordar, el ángulo de disparo debe ser de 90 grados. Acá yo puedo con este botoncito realizar el disparo. El simulador me marca el camino que siguió el objeto, en este caso fue una bala de cañón, y esta es la trayectoria que siguió. Aquí abajo puedo modificar la velocidad, aquí lo llaman la rapidez inicial, con la que hago el disparo. Si hago un disparo a mayor velocidad, pues voy a obtener más altura, como se ve ahí. Este botón me permite borrar lo que he realizado. ¿Listo? Esta herramienta la van a utilizar mucho. Ya les muestro por qué. Entonces yo realizo un disparo y esta herramienta me permite medir tres cosas en los punticos que se marcan en la imagen que deja el simulador, en la trayectoria. Si se dan cuenta, hay unos punticos y yo con esto puedo medir el tiempo que llevaba la bala. Por ejemplo, si el tiempo es menor, es pequeñito, sé que es un tiempo que es mientras sube. ¿Sí ven? Entonces acá, por ejemplo, en la parte más alta puedo medir el tiempo que le tardó a la bala en llegar a la parte más alta, la altura que recorrió, en este caso 13.34 metros, y también mide la distancia hacia el lado. Pero como estoy trabajando solamente la caída libre, que es ascender, es el análisis del objeto mientras asciende y desciende, entonces sale altura. Bien. Esta herramienta del simulador importante porque la van a utilizar mucho en el desarrollo de la guía que les voy a dejar, en la guía de trabajo. Acá puedo modificar cosas, puedo modificar el diámetro de la bala de cañón, miren, puedo modificar el diámetro de la bala con la que disparo, puedo decir que sea más grande o más chica, ahí le modifiqué el diámetro, ahora es más chica, ¿listo? Puedo poner o quitar la resistencia del aire. Para el caso de caída libre vamos a trabajar sin resistencia de aire. Para el caso de todos los movimientos que vamos a trabajar es sin resistencia del aire. Entonces no ponemos resistencia del aire. Si pongo esto, quiere decir que habilito resistencia del aire, pero yo no quiero que haya resistencia del aire. Entonces verificamos que esta casilla no esté habilitada. No va a haber resistencia del aire para todos los movimientos que vamos a analizar. Esto me permite ya mirar los componentes de las flechas de las fuerzas y las velocidades. Solo vamos a mirar las fuerzas y las velocidades.
El de aceleración no lo vamos a utilizar. Bien, esto creo que es básicamente ya la parte de familiarizarnos con el simulador. Ah, bueno, yo puedo, bueno, borremos todo esto, puedo hacer un disparo y verlo en cámara lenta. Si le pongo acá lento, el disparo lo hace en cámara lenta. ¿Sí ven? Ya como le habilité fuerzas, la fuerza y la velocidad, pues aparecen unas flechas que aquí llaman vectores. Las flechas las llaman vectores. Ahora ya cuando empiezo a explicar cada una de las ideas centrales, caída libre, movimiento semiparabólico y movimiento parabólico, les empiezo a hablar de esas flechas. ¿Listo? Entonces ya con esto nos familiarizamos con el simulador. La parte en la que ustedes van a trabajar para desarrollar la guía es en la parte del laboratorio. Van a la parte de laboratorio. La única diferencia que van a tener ahí es que pueden manipular la gravedad, pero no me la van a cambiar. La dejan tal cual. Lo de resistencia al aire, ya saben, no lo van a habilitar. Y lo otro, lo único distinto es que pueden cambiar el objeto. Yo puedo lanzar caída libre, recuerden que 90 grados, puedo lanzar una bala de cañón, un proyectil, una pelota de golf, una calabaza, un piano, por ejemplo. Miren, puedo lanzar un piano. Entonces, el único. En la guía, recuerden, van a entrar a la ventana del laboratorio. ¿Listo? Con esta parte nos familiarizamos ya con el simulador. Bien, ahora ya voy a entrar en materia y vamos a analizar propiamente lo que es la caída libre. Bien, continuando con el análisis de la caída libre, vamos a contestar esta interrogante. ¿Existe la posibilidad que dos objetos de diferente peso soltados desde la misma altura golpeen el piso al mismo tiempo? Lo que yo estoy planteando aquí básicamente es que se imaginen que yo voy a soltar una caja muy grande. Entonces tenemos una caja muy grande y voy a soltar desde la misma altura, digamos que una pluma. Sí, existe la posibilidad que los dos caigan al mismo tiempo, golpeen el piso al mismo tiempo. Uno inicialmente diría, no, pues una caja muy grande versus una pluma, y si la caja tiene metales, digamos es una caja de metal, pues va a caer evidentemente primero la caja. Que uno dice, los más pesados caen más rápido, uno podría llegar a dar esa afirmación, pero miremos si existe la posibilidad que dos objetos de diferente peso soltados desde la misma altura golpeen el piso al mismo tiempo. Para analizar esto voy a ponerles este video. Al video le he quitado el sonido, ya que pues el sonido que tiene no se me acomodaba para el video que estoy desarrollando, entonces pues yo les voy hablando. Básicamente este tipo está planteándose lo mismo, si existe la posibilidad que dos objetos de diferente masa soltados desde la misma altura golpeen el piso al mismo tiempo. Entonces este tipo está en una enorme bodega que tiene una particularidad que más adelante se las explico, pero en esa enorme bodega va a hacer ese análisis. Primero va a soltar una bola de boliche, mírenla acá, una bola de boliche y una serie de plumas, pueden ser de ganso, porque son plumas muy grandes, las va a soltar desde la misma altura y vamos a analizar qué pasa. Entonces el tipo está abajo, elevaron con la grúa la bola y las plumas y las van a soltar desde la misma altura. Entonces de pronto lo pauso, vamos a mirar qué pasa. Entonces lo pauso y como es de esperar, la bola tiene mayor peso, impacta el piso primero que las plumas, después caen las plumas, entonces uno dice eso era de esperar. Pero recuerden que en la diapositiva yo puse el interrogante, ¿existe la posibilidad de que las dos cosas caigan al mismo tiempo? Entonces, en este cuarto, esa bóveda, lo llamo bóveda grande, tiene una particularidad, la están cerrando y lo que van a hacer es que le van a extraer todo el aire, van a sacar todo el aire. Peligro, salgan de ahí. ¿Por qué peligro? Porque es que estar en una habitación, si sacan todo el aire, ustedes pueden investigar qué pasa si alrededor del ser humano se desaparece el aire atmosférico. Pasan cosas catastróficas. Se ocasiona la muerte y una muerte muy complicada y muy horrible. Todas las muertes son, morir es horrible, pero
Ustedes pueden averiguar qué pasa y es de verdad catastrófico lo que le puede suceder a un humano. El, el sufrimiento que experimentaría es catastrófico. Entonces se están sacando todo el aire. Se demora bastante tiempo, se demora alrededor de 4 horas, me parece que lo mencionan en el video. Y ya sin aire repiten el video, repiten el experimento. Elevan nuevamente las plumas y la bola y sueltan. Hay una caída sin aire. Dos objetos de diferente peso. Evidentemente una bola de boliche pesa mucho más que una pluma. ¿Qué pasa sin aire? Vamos a fijarnos en la parte de arriba, ya que pues las plumas al ser más largas nos van a engañar. Entonces si nos fijamos exclusivamente en la parte de arriba, vamos a observar que ya no se adelantan las plumas, que están cayendo al mismo tiempo, están bajando al mismo tiempo. Si la pluma fuese igual de larga a la bola, golpea al mismo tiempo. Pero bueno, como es un poco más larga y nos engaña. Pero si miramos la parte de atrás, permítanme abrir un programa que me va a servir. Entonces ya lo tengo acá. Listo, nuevamente regreso acá. Entonces si yo analizo la parte de acá, veo que caen al mismo tiempo. Entonces, primera conclusión que vamos a tener en cuenta es que dos objetos, quitemos esto y demos que sean soltados sin aire, sin resistencia del aire, pueden caer al mismo tiempo sin importar su masa. Podemos llevar esto a un escenario más exagerado. Usted puede soltar una caja fuerte y unas plumas y si no hay aire, caen al mismo tiempo. ¿Esto por qué? Porque queda el único efecto que las hace caer, que es la gravedad. ¿Listo? La gravedad es el único efecto que las va a hacer caer. Entonces sobre ella actúa la gravedad y la gravedad les da una aceleración y la aceleración es la misma para los dos objetos. Entonces, conclusión que ya vamos a tener ya aquí en las diapositivas es, existe la posibilidad que dos objetos, existe la posibilidad que dos objetos de diferente peso soltados desde la misma altura golpeen el piso al mismo tiempo. La respuesta a este interrogante es sí. Sí existe la posibilidad. ¿Qué debe pasar? No haya aire, no aire. Si no hay aire, caen al mismo tiempo. Entonces, vamos a analizar la caída libre, niños, y los movimientos que vamos a analizar en el video, que es caída libre, movimiento semiparabólico y movimiento parabólico, asumiendo que no hay aire. Vamos a asumir eso. Entonces, ¿qué pasaría si no hay aire? Todos los análisis van a ser tomando en cuenta que no hay aire. ¿Listo? Entonces, para continuar con el análisis de la caída libre, vamos ahora a analizar qué pasa con la fuerza en la caída libre, la fuerza que actúa sobre el objeto. Entonces, primero, para esto vamos a ir al simulador. Aquí ya lo tengo listo. Acá voy a aprovechar para mencionar una cosa nuevamente. Y es que ustedes cuando hagan la actividad tienen que entrar en la parte que dice laboratorio. Yo estoy trabajando en la parte que dice vectores, pero ustedes entran a la parte de laboratorio. ¿Listo? Una vez dicho eso, empecemos a utilizar el simulador para analizar la caída libre. Algo que tengo que mencionarles es que la caída libre es un análisis que se hace mientras el objeto sube y mientras el objeto baja. Es un análisis completo, este análisis contempla mientras sube y mientras baja, porque uno diría, bueno, caída es solo bajar, no. El análisis de la caída libre es en los dos sentidos, mientras el objeto sube y mientras el objeto baja. Entonces, lo primero que voy a analizar es qué pasa con la fuerza. Si yo lanzo un objeto y este objeto empieza a ascender y después le toca devolverse, miren, después le toca devolverse, yo creo, o es evidente, o ya poniendo razonamiento al respecto, algo lo está frenando para que después se pueda devolver, porque si nada lo frena,
pues el objeto sube y sube y sube, pero si se devuelve es porque algo lo frenó. Entonces, si algo lo frena es porque debe actuar una fuerza. Y para que frene, ¿hacia dónde debe actuar la fuerza? ¿A favor o en contra del movimiento? Entonces, voy a rayar acá un poquito. Digamos que un objeto se mueve hacia allá se va moviendo, pero se va frenando. ¿Hacia dónde debe actuar la fuerza? ¿A favor o en contra? Sabemos, por el análisis que hicimos de la segunda ley de las leyes de Newton, que la fuerza va en contra. La fuerza tiene que ir en contra para que lo pueda frenar. Entonces, volviendo ya al análisis de la caída libre, mientras asciende, ¿hacia dónde actúa la fuerza que está actuando sobre el objeto? La fuerza, evidentemente, actúa hacia abajo y es generada evidentemente, por la gravedad. Acá yo puedo activar eso, que me active el vector de fuerza. Vector es una flecha. La palabra vector eh, inicialmente podemos entenderlo así, como una flecha. Entonces yo la disparo y van a ver que aparece una flecha y esa flecha me indica hacia dónde va la fuerza que actúa sobre el objeto. Entonces, si ven, la flecha apunta siempre hacia abajo. Entonces, en la caída libre solo actúa una única fuerza y es la fuerza de gravedad y siempre actúa hacia abajo. Primera conclusión, entonces la podemos si quiere poner en la diapositiva. Hay una única fuerza actuando hacia abajo. Única fuerza actuando hacia abajo. Pongámoslo acá. Entonces, primera conclusión, hay una única fuerza. Y aquí voy a poner actúa hacia abajo. ¿Listo? Esta es la flechita. Nos indica que actúa hacia abajo. Ahora voy a analizar qué le pasa a la velocidad. Ya sabemos, la fuerza siempre actúa hacia abajo. Mientras sube, actúa hacia abajo y lo frena. Mientras baja, sigue actuando hacia abajo y ahora lo trae. ¿Listo? Mientras sube, actúa hacia abajo para frenarlo y mientras baja, actúa hacia abajo para traerlo nuevamente. ¿Listo? Ahora, vamos a analizar la caída libre, pero bajo las perspectivas de la velocidad. ¿Qué pasa con la velocidad? Volvamos al simulador. Entonces ahora ya sabemos qué pasa con la fuerza. Ahora solo, perdón, voy a poner el vector que me representa la velocidad. Entonces, quitémosle un poquito de velocidad, disparemos y ahora pasa algo raro. Si ven que la flecha verde que representa la velocidad se hace más pequeña, después se invierte y después de que se invierte se hace más larga. Pongámoslo en cámara lenta. Entonces hagamos el disparo. Se hace más pequeña, se invierte y después se hace más larga. Analicemos eso en detalle. Entonces, para analizarlo en detalle, solo voy a analizar inicialmente mientras sube. Dejémoslo mientras sube y la pauso. Listo. Entonces, mientras sube. Arranca con una velocidad. Entonces, sale con cierta velocidad. ¿Qué le pasa a esa velocidad mientras sube? ¿Será que aumenta, disminuye o se mantiene? Si se mantiene, pensemos en esa opción. Si se mantiene, pues no perdería velocidad y seguiría subiendo, subiendo, subiendo. Si aumenta, seguiría subiendo, subiendo y más rápido. Entonces, para que se detenga, esta velocidad debe disminuir, disminuir. Es que escribir con esto se me hace engorroso, perdón. Perdón, niños, aquí hice algo, la embarré en algo, cierro acá, ya se arregla. Entonces, nuevamente, acá debo disminuir esto, ya se arregló. Entonces,
sale con una velocidad, después esa velocidad se hace más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeñita. Esta es la idea, bueno. Y en la parte más alta, cuando ya se detiene, la velocidad vale cero. Perdió la velocidad. Entonces, pilas, ya mezclando las dos ideas, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la velocidad disminuye? Pues porque hay una fuerza actuando en contra del movimiento y es una fuerza que aquí están llamando fuerza de gravedad. ¿Listo? Por eso disminuye. Ahora, pues vamos a la parte mientras baja. Entonces, reiniciemos todo esto. Ahora analicemos mientras baja. Entonces, mientras baja, pausémoslo por ahí. Entonces, mientras baja, arranca con una velocidad igual a cero, o sea, la velocidad es nula. Activemos esto por un momento. Entonces, acá la velocidad es cero. Y después esa velocidad empieza así a aparecer y empieza a hacerse más grande, más grande, más grande, mucho más grande, mucho más grande. Y es evidente, para que una velocidad aumente es porque hay una fuerza actuando a favor, que es la misma fuerza que había mientras subía, pero como ahora está a favor del movimiento, entonces esa fuerza que llamamos fuerza de gravedad, escribir con esto, todavía no he podido coger la práctica. Esa fuerza de gravedad ahora hace que la velocidad aumente. ¿Listo? Entonces, ya para concluir, vamos aquí a la diapositiva y tenemos, cerremos acá, perdón. Entonces, ¿yo qué tengo? Que la caída libre, mientras el objeto sube, vamos acá, entonces, tenemos un objeto, mientras este objeto sube, mientras sube, perdón ahí, que de pronto no sea bien la flecha, mientras sube, la velocidad empieza con una velocidad, empieza con una velocidad y esa velocidad empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir y cuando llega a la parte más alta la velocidad vale cero. Y esto es por culpa de una fuerza que actúa siempre hacia abajo. La fuerza primero le quita la velocidad, entonces podemos pensar en eso, que la fuerza primero quita la velocidad y ahora si analizamos, mientras el objeto baja, entonces ahora el objeto bajando, me quedó muy grande, hagámoslo un poquito más chiquis. Entonces mientras el objeto baja, tras ahora el objeto baja, entonces mientras el objeto baja, ¿qué empieza a pasarle a la velocidad? Empieza a haber una velocidad nuevamente, pero esa velocidad empieza a aumentar, aumentar y aumentar. Y es por culpa de la fuerza que actúa siempre hacia abajo. Entonces, en la caída libre tenemos que hay una única fuerza que actúa hacia abajo que ocasiona que la velocidad disminuya mientras asciende, que llegue a perder toda la velocidad y después que la velocidad empiece a aumentar. ¿Listo? Ya con esta parte salimos del análisis de la caída libre en relación a las fuerzas, a las velocidades y en relación a que todo esto se hace en ausencia de aire. Lo que sigue ahora es hacer el mismo análisis, pero ya para el movimiento, perdón, semiparabólico. Vamos a hacer un análisis igual de fuerzas y velocidades para el movimiento semiparabólico. Ahora entonces tenemos el análisis del movimiento semiparabólico y vamos a inicialmente a analizar las fuerzas en un movimiento semiparabólico. Entonces un movimiento semiparabólico es el que descubre, el que traza una trayectoria, todo objeto que yo lance o que se lance y trace una trayectoria circular descendiente es un movimiento semiparabólico. Aquí hay varias cosas importantes.
El ángulo de salida, el ángulo, aquí esta letra representa ángulo, acuérdense por allá en geometría o en trigonometría si ya están viendo, representa el ángulo de salida o el ángulo inicial es igual a 0 grados. Tiene que ser 0 grados para que pueda hacer una trayectoria de esta forma. Si yo le pongo un ángulo distinto, la trayectoria se me ve modificada y ya no es un movimiento semiparabólico. Entonces, acá estamos viendo un ejemplo de un movimiento semiparabólico. Una característica importante, el ángulo de salida tiene que ser de 0 grados. Entonces, vamos al simulador, utilicemos el simulador, miremos qué cambios debemos hacerle al simulador. Entonces, inicialmente, así estaba el simulador cuando analizamos caída libre, o así lo puede encontrar usted. Entonces, si yo jalo hacia arriba, ahí donde está el más, puedo obtener altura y ya moviendo la punta del cañón acomodo los ángulos, el ángulo con el que quiero disparar, y para que sea semiparabólico tiene que ser 0 grados. Hagamos un disparo de prueba. Está un movimiento semiparabólico. ¿Listo? Recordemos, por ejemplo, esto que me permite medir. Esto me permite medir en cualquiera de los puntos el tiempo que ha transcurrido, por ejemplo, 0,5 segundos. La distancia horizontal, aquí ya aparecen dos valores, distancia horizontal, o sea, la distancia hacia el frente, y la altura que lleva. Entonces yo lo solté desde una altura de 13 metros. La altura empieza a disminuir evidentemente, por ejemplo acá ya lleva una altura de 8,1 metros, pero ha avanzado una distancia de 20 metros. Y ya que al final puedo mirar cuánto distancia avanzó totalmente. ¿Listo? Voy a hacerlo con una velocidad un poco menor para que me quede más atrás y pueda mirar fácilmente con el que me registra distancia, tiempo y altura, distancia horizontal, tiempo y altura. Entonces hagamos el disparo nuevamente y acá probando podemos mirar, por ejemplo, que ya la altura es 0, pero que cayó a una distancia de 29,3 metros, y el tiempo que duró en el aire, o el tiempo de vuelo. Pilas, el tiempo de vuelo es el tiempo que dura en el aire. El tiempo que dura en el aire es de 1,63 segundos. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar primero las fuerzas. Si yo hago un disparo, hipotéticamente, perdón, si yo hago un disparo acá, déjenme cerrar esto ya, y creo que se arregló, listo. Yo hago un disparo y este empieza a generar una curva hacia abajo. Recuerden que cuando analizamos las fuerzas, la fuerza puede ocasionar tres efectos. El primer efecto es que la velocidad aumente. El siguiente efecto es que la velocidad disminuya. Perdón, acá la embarro cuando oprimo esa tecla. Perdón, no he cogido todavía la práctica con esto. Borremos acá. Este no era el borrador, entonces, bueno, el siguiente efecto es que la velocidad disminuya, y el último efecto es que el objeto sea desviado. Que un objeto se, bueno, voy a anotar las iniciales porque evidentemente no he podido cogerle la práctica a la herramienta que tengo para escribir. Entonces la fuerza hace que la velocidad aumente, o que la velocidad disminuya, o que el objeto se desvíe. Entonces, si acá este objeto empieza a tomar esta curva, pueden pasar, uno, que el objeto se está siendo desviado por una fuerza, y también que la velocidad se modifique. Entonces, ¿por qué? Tenemos todo esto. Para que esto se desvíe hacia abajo, tiene que existir una fuerza actuando en esta dirección. Entonces tiene que existir una fuerza actuando en esta dirección. Y si ustedes pusieron atención en la caída libre, esto es como una caída libre parecida. Ahí es como una caída libre, pero mientras cae el objeto avanza. Entonces esta fuerza que actúa hacia abajo, supongo que lo han deducido.
que es la fuerza de gravedad actuando hacia abajo. Entonces sobre este objeto actúa una fuerza hacia abajo. Vamos a la parte de las fuerzas y anotemos esa conclusión. Entonces en la diapositiva que tenemos, en todo momento mientras está por acá, acá me queda más fácil, acá creo que si no se me presenta ese error, mientras el objeto está por acá o está por acá o está por acá o está por acá o está en alguno de esos puntos, actúa una fuerza hacia abajo y esa fuerza es producto de la fuerza de gravedad y está generando el efecto de desviarlo hacia abajo. Pensemos qué pasaría si por un instante desaparece esa fuerza. Yo hago el disparo y si no hay esa fuerza, pues el objeto se va derecho hacia el frente. ¿Listo? Pero como está esta fuerza, lo desvía hacia abajo. Ya, análisis de fuerzas. Ahora vamos a hacer el análisis. Aquí debo cambiarlo, ya no es de fuerzas, perdón. Aquí es el análisis voy a tachar esto, perdón niños, y es el análisis de velocidad. Entonces, analicemos qué pasa con la velocidad. Volvamos al simulador. Entonces, en el simulador nuevamente, yo hago un disparo y aquí mucha atención, niños. Acá pasa que se crean tres velocidades. Espero que esto no los vaya a confundir. Mucha atención porque se crean tres velocidades. Se crean tres velocidades porque el objeto avanza, el objeto baja también y las dos velocidades juntas generan una diagonal. Vean esta diagonal. Entonces, hay una velocidad para que avance, esa velocidad se va a llamar velocidad en X. Hay una velocidad para que caiga, esa se va a llamar velocidad en Y. Y entre las dos generan una velocidad total. Ahora, ¿qué le pasa a cada una de estas tres velocidades? Pues recuerden la idea de que las velocidades se alteran por una fuerza y en este movimiento solo hay una fuerza y actúa hacia abajo. Entonces, esa fuerza que actúa hacia abajo solo puede alterar la velocidad que actúe hacia abajo. Esa fuerza altera la velocidad en Y. Entonces, la velocidad en Y esto me va a quedar muy feo, perdón, no sé aquí cuál es la herramienta para borrar. Ahorita intenté poner esta, pero no me dejó borrar. Ahora sí, ya. Esta velocidad, ahí me va a quedar feito, perdón, ahí se altera, ¿listo? Por culpa de esta fuerza. Y como esa fuerza va hacia abajo, pues de qué manera se va a alterar. Entonces voy a borrar todo esto y vamos a analizar solo la velocidad en X. Entonces la velocidad en X, la velocidad en Y, perdón, que va hacia abajo, era rojo, perdón. Entonces por acá, la velocidad en Y, ¿qué le va a pasar? Perdón, analicémoslo nuevamente. El cambio de color no me gustó. Listo. Entonces la velocidad en Y arranca con una velocidad en Y. Más adelante, esa velocidad en Y se va a aumentar mucho más y va a aumentar mucho más. ¿Por qué? Porque recuerden que hay una fuerza actuando hacia abajo. La fuerza de gravedad actúa hacia abajo. Entonces la velocidad en Y
empieza pequeña, pero se hace más grande, se hace más grande y se hace mucho más grande. ¿Listo? Y como no hay una fuerza hacia el frente, la velocidad en x, llamémosla, pongámosla con azulito, la velocidad en x va a ser la misma. La velocidad en x no aumenta ni disminuye. La velocidad en x es la misma, pero la velocidad en y aumenta. ¿Listo? ¿Por qué velocidad en x y velocidad en y? Porque si ustedes se imaginan un plano cartesiano, acá está x, acá está y. Entonces la velocidad en y aumenta por culpa de la fuerza de gravedad. Entonces vayamos ya a la diapositiva y miremos las conclusiones. Ay, perdón, empecé a embarrarla acá. Ya con esto cierro y creo que ya no la embarro. Entonces, velocidades. Entonces, conclusiones. En este movimiento hay tres velocidades. Una, que es la velocidad que tiene que ver con que el objeto avance. Esta se va a llamar velocidad, pongámosla en azulito como lo hice ahora. Esta es velocidad en X, entonces tiene que ver con que el objeto avance, velocidad en X, velocidad en X. Y hay otra velocidad, pongámosla en rojo, que es la que tiene que ver con que el objeto descienda, la velocidad en Y. Y la velocidad en Y se hace más grande por culpa de que hacia abajo actúa una fuerza y es la fuerza de gravedad que altera a esta velocidad, altera a la velocidad en Y. ¿Listo? Pero como hacia el frente no hay ninguna fuerza porque no hay aire, acuérdense. Como no hay aire, ustedes me dirían en la vida real si hay una fuerza, profe, porque esto empieza a estrellarse con el aire. Claro, ahí tienen razón, pero como no hay aire, no hay fuerza hacia adelante ni hacia atrás. Entonces, cuando no hay fuerza, la velocidad no cambia. Esto es de las leyes de Newton que vimos el año pasado. Entonces, acuérdense, si no hay fuerza, la velocidad se mantiene. Entonces, hacia el frente no hay fuerza, la velocidad se mantiene. Hacia abajo, si hay una fuerza, la velocidad en y aumenta. Y la tercera fuerza es la unión de las dos fuerzas, la que hace que se cree la curva. Entonces, esa velocidad, pongámosla con amarillo, perdón, pongámosla con color amarillo. Esa velocidad es la velocidad total. Velocidad total. Pronto no se nota mucho, pero es la velocidad total. ¿Listo? Entonces ya analizamos qué pasa con las fuerzas. Entonces hay una fuerza actuando hacia abajo que hace que el objeto se desvíe y hace que la velocidad en y se altere y aumente. La velocidad en x se mantiene, mientras que la velocidad en y aumenta. Listo, ya analizamos las velocidades y las fuerzas en un movimiento semiparabólico. Ahora resta hacer lo mismo del análisis de fuerzas y velocidades, pero en un movimiento parabólico. Bueno, una cosa que pronto me faltó mencionar acá es la primer velocidad en y, vale la pena mencionar eso. Perdón, acá pongámoslo, no con esta ayuda, no, sino con esta. La velocidad en y, la primer velocidad en y, aquí la primer velocidad en y vale 0, porque hasta ahora va a empezar a caer y la velocidad en y tiene que ver con la caída. De aquí en adelante aumenta,
aumenta y aumenta, pero la primera velocidad en y vale cero. La velocidad en x vale lo mismo, entonces si en un problema nos dicen, sale con una velocidad en x de 10 metros sobre segundo, ¿cuánto vale la velocidad en x más adelante? 10 metros sobre segundo. ¿Cuánto vale la velocidad en y más adelante? Tiene que tener un valor mayor al anterior o al que nos dieron porque la velocidad en y va aumentando. ¿Listo? La velocidad en total se ve alterada por culpa de la velocidad en y. Cuando empecemos a hacer ejercicios de este tema, van a entender un poco más ese cuento de la velocidad en x, la velocidad y la velocidad total. ¿Listo? Ahora sí, nuevamente, pasamos ya al análisis de fuerzas en el movimiento parabólico. Antes de continuar con el análisis de movimiento parabólico y el análisis de fuerzas en el movimiento parabólico, se me olvidó mencionar una última cosa en el movimiento semiparabólico o mostrarles una última cosa y lo voy a hacer con el simulador. Ya en el simulador, si activo una serie de opciones, podemos ver las velocidades y las fuerzas. Entonces voy a hacer un disparo en cámara lenta y lo pauso. ¿Sí ven? La fuerza va hacia abajo, como lo mencionamos. Hay una velocidad hacia abajo, que es la velocidad en y hay una velocidad hacia el frente, que es la velocidad en x. Pero, si se dan cuenta, el tamaño de la flecha, representa lo que le pasa a la velocidad en y, aumenta. Pero el tamaño de la velocidad en x, que es la flecha que va hacia el frente, se mantiene, sin aumentar ni disminuir, se mantiene de tamaño. ¿Sí ven? La velocidad en y aumenta por culpa de esta fuerza, que es la fuerza de gravedad, mientras que la velocidad que va hacia el frente se mantiene. Entonces esto quería mencionarlo, miren, la velocidad que hacia el frente se mantiene mientras que la otra aumenta. El simulador permite mostrar este fenómeno o lo que pasa con las velocidades en un movimiento semiparabólico. ¿Listo? Para finalizar, vamos a hacer el análisis del movimiento parabólico. Inicialmente, voy a hacer un análisis relacionado con el ángulo de salida. Este es un ejemplo de movimiento parabólico. Su trayectoria tiene forma, se asemeja a una forma circular y su trayectoria describe una parábola perfecta. Quiero mencionar que el ángulo de salida para que un objeto describa una trayectoria parabólica debe ser mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Con esta condición en relación al ángulo, si yo realizo un disparo con un ángulo o pateo un balón o tiro un objeto con un ángulo mayor a 0 grados y menor a 90 grados, la trayectoria va a ser parabólica. Puede ser que la parábola se ponga más angosta, menos alta y demás, pero va a ser una parábola, ¿listo? Entonces, ya entrando en materia, abramos el simulador. En el simulador vamos a entrar a la parte de vectores, listo, y empecemos a hacer el análisis de fuerza, que es el análisis inicial. Entonces realicemos un disparo, aumentémosle un poco la velocidad. Acá tengo que quitar la resistencia del aire. Recuerden que todo el análisis se hace sin resistencia del aire. Disparemos nuevamente. Ya puse una parábola muy grande y se me sale de la imagen. Hagamos otro disparo. De pronto con un poco menos de velocidad. Nuevamente. Listo, perfecto. Sabemos que una fuerza puede ocasionar tres cosas cuando actúa sobre un objeto. Recordemos nuevamente eso. Quiero hacer bastante hincapié en eso porque es una idea bastante importante. Una fuerza hace que la velocidad aumente. Una fuerza puede hacer que la velocidad disminuya o una fuerza puede hacer que el objeto
se desvíe. Que un objeto se desvíe. ¿Listo? Entonces, si han puesto mucha atención en el análisis de la caída libre y en el análisis del movimiento semiparabólico, podemos concluir que en todo este movimiento, mientras el objeto esté en el aire, recuerden mucho eso, el análisis de los tres movimientos que hemos visto solo se hace mientras el objeto está en el aire. Entonces, mientras el objeto está en el aire, ¿qué fuerza actúa en todo momento sobre el objeto? Sabemos que actúa la fuerza de gravedad. En todo momento actúa hacia abajo. Y aquí sería fácil imaginarnos qué sucedería si no existe esta fuerza. Si yo hago un disparo y no existe esta fuerza, pues simplemente el objeto pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá y se iría derecho, porque no habría quien lo desviara. Como existe esa fuerza, empieza a actuar y lo desvía hacia abajo. Como el objeto tiene varias velocidades, puede avanzar, porque básicamente aquí vemos que el objeto avanza y que también el objeto sube y después que el objeto baja. Bien, entonces borremos esto y sabemos que actúa una fuerza en todo momento hacia abajo. Si aquí me dicen dibuje la fuerza que actúa sobre el objeto, pues uno dibuja una fuerza hacia abajo. En este punto, una fuerza hacia abajo. En este punto, una fuerza hacia abajo. Pilas, no cometan el error de pensar que como el objeto se mueve en esta dirección, pues que va una fuerza hacia allá. No, esto está mal. Si hubiese una fuerza hacia allá, piensen lo que ocasiona una fuerza. Si esta fuerza existiese, entonces lo desviaría en esa dirección. Pero como es desviado hacia abajo, solo existe una fuerza actuando sobre el objeto en la dirección horizontal hacia abajo y es la fuerza de gravedad. ¿Listo? Entonces, en todos los puntos solo existe una fuerza actuando hacia abajo y es la fuerza de gravedad. Ahora, ¿qué pasa con las velocidades? Este es un poquito, pues, más complejo, ¿no? Aquí recuerden que hay tres velocidades. Entonces, hay una velocidad que tiene que ver con que el objeto ascienda, hay una velocidad que tiene que ver con que el objeto avance y hay una velocidad. Entre estas dos velocidades se ocasiona una velocidad total, la voy a poner con azulito, y es la que hace que el objeto empiece a hacer la curva. Las velocidades tienen sus nombres. La que va hacia arriba, velocidad en Y, la que va hacia el frente, velocidad en X, y la que va según la trayectoria del objeto es la velocidad total. Ahora, ¿qué le pasa a cada una de estas velocidades? Interrogante, ¿qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa a esta velocidad? ¿Y qué le pasa a esta velocidad? Entonces, al poner la fuerza a actuar, nos vamos a dar cuenta que esta fuerza, producto de la gravedad, va a alterar a cuál de estas tres velocidades. En efecto, va a alterar a la velocidad en Y. Entonces, mientras el objeto sube, ¿qué le puede pasar a la velocidad en Y si la fuerza de gravedad está actuando en su contra? Mientras el objeto baja, ¿qué le puede pasar a la velocidad en Y si la fuerza de gravedad está actuando a favor? Porque miremos acá cómo sería el análisis de velocidades. Entonces va a una velocidad al frente, que es la velocidad en X, va a una velocidad hacia abajo, porque ya el objeto está descendiendo, que es la velocidad en y la velocidad total, pero esta no la voy a marcar. Recuerden que esos nombres de velocidad en X y velocidad en Y se deben al plano cartesiano, ¿no? Si uno analiza un plano, aquí está X, aquí está Y. Entonces ahora, como estamos analizando velocidades, velocidad en X y velocidad en Y. Entonces,
Voy a borrar esta parte y solo me voy a quedar con la velocidad en y la fuerza. Entonces, esta fuerza al actuar sobre la velocidad en y mientras sube, esta fuerza al actuar sobre la velocidad, perdón, sobre el objeto, pero modifica la velocidad en y. Esta fuerza actúa sobre el objeto y modifica la velocidad en y mientras sube. Esta fuerza actúa sobre el objeto y modifica la velocidad en y mientras el objeto baja. Entonces, mientras sube, podemos deducir fácilmente que al ir en contra, porque la fuerza va hacia abajo, la velocidad en y empieza a disminuir. Entonces, si era más grande, empieza a ser más chica, más chica, más chiquita. Y acá arriba, la velocidad en y, la velocidad en y, es que escribir, este es más, se me activa eso. La velocidad en y, bueno, voy a escribir la grande porque pequeñita no puedo hacerlo. Listo. La velocidad en ahora, la velocidad en y cuando llega a la parte más alta va a valer 0 en esta parte. Listo, la velocidad en y va a valer 0. A partir de este punto se invierte, porque el objeto empieza a bajar, empieza a tener una velocidad que empieza a ser más grande, a ser más grande, a ser más grande, porque la velocidad en y empieza a aumentar. ¿Listo? Entonces ya sabemos qué pasa con la velocidad en y. ¿Listo? Ahora analicemos la velocidad en x. Si la velocidad en x va hacia el frente, la velocidad en x va hacia el frente, pero como estamos analizando la situación sin aire, hacia el frente no existe una fuerza. En este sentido, hacia allá o hacia atrás, no hay una fuerza. Y como no hay una fuerza, no se puede alterar la velocidad en x. Entonces, cuando no hay una fuerza actuando sobre un objeto, uno dice que la velocidad es constante, o sea, la velocidad en x se mantiene. La velocidad en x en toda la trayectoria va a ser la misma. Si en un problema le dicen en cierto punto la velocidad en x vale 9 metros sobre segundo, por poner un valor 9 metros, pues acá también va a valer sus 9 metros, acá también va a valer sus 9 metros sobre segundo, en cualquier punto, mientras que la velocidad en y ya sabemos que disminuye mientras sube, aumenta mientras baja. La velocidad total, por ende, se modifica debido a la velocidad en y. La velocidad en total es producto de las dos velocidades y como una de las dos cambia, pues se modifica, ¿listo? Con esto, pues tendríamos ya el análisis de velocidades. Ahora, si ponemos el simulador a que trabaje y lo hacemos en cámara lenta, podemos darnos cuenta que las flechitas que representan las velocidades se ven alteradas. Mírenlo. Les hago el disparo, aparece la flecha de la fuerza. En todo momento solo actúa una fuerza hacia abajo. Ahora activo la opción de que me muestre las velocidades. Entonces aparece una velocidad en Y hacia arriba que disminuye y después se invierte y empieza a aumentar, mientras que la flecha que va hacia el frente siempre mantiene su tamaño. ¿Listo? Pongámoslo lentamente. Entonces empieza a disminuir, la velocidad en Y se invierte, empieza a aumentar. Todo debido a la fuerza marcada con la flecha negra. Y la velocidad que va hacia el frente se mantiene. ¿Listo? Entonces ya poniendo las conclusiones, en nuestra diapositiva tenemos que en este tramo, vamos esto un poco centrado, tenemos que, podemos analizar esto en dos tramos, mientras sube hasta acá y mientras baja hasta acá. Entonces mientras sube
La velocidad en Y, mientras sube, la velocidad en Y, aquí sí es más fácil escribir, la velocidad en Y va aumentando, perdón, va disminuyendo, porque la fuerza va hacia abajo. Mientras sube, la velocidad en Y empieza a disminuir, a disminuir. Acá en el punto más alto, la velocidad en Y vale 0 y cuando empieza a bajar, la velocidad en Y empieza a aumentar, a aumentar, a aumentar. Recordando todo que la fuerza que actúa en este movimiento es una única fuerza y va hacia abajo. Fuerza de gravedad inicialmente la podemos llamar. También existe la velocidad en X que va hacia el frente, pero esta velocidad no, no se ve alterada. ¿Listo? La velocidad en X no se ve alterada. Con esto pues finalizamos ya el análisis de fuerzas y velocidades para el movimiento parabólico. ¿Listo? Espero pues hayan logrado entender cómo es la cuestión del análisis de fuerzas y velocidades en los tres movimientos: caída libre, movimiento semiparabólico y movimiento parabólico. Pueden volver a ver el video detalladamente, lo pueden ver por partes. Si les parece muy denso, entonces pues ven solo la parte de movimiento caída libre, toman un descanso, una pausa activa y vuelven y ven la siguiente parte, toman buenos apuntes en ese cuaderno. ¿Listo? Entonces, pues con esto finalizamos.